Can Yaman ha soltado la bomba. El actor, que siempre nos tiene con el corazón en un puño con sus romances, ha decidido abrir la caja de Pandora de su vida amorosa. Y creedme, lo que ha contado es para sentarse y escuchar con atención. Hemos visto sus noviazgos, sus rupturas, sus idas y venidas, pero parece que detrás de toda esa fachada de galán internacional hay un montón de heridas abiertas. Can Yaman no se guardó nada y habló de los traumas que le ha dejado el amor. Esto no es lo que esperábamos, ¿eh? Para ser honestos, uno piensa que ser famoso, guapo y millonario te libra de los dramas de pareja. Pero Can Yaman ha demostrado que no es así. Él mismo ha confesado que ha sufrido mucho en sus relaciones. Y no de forma ligera, ¿eh? Habla de cosas que te dejan pensando, de inseguridades, de miedos que se arrastran. Lo que yo creo que está pasando es que Can está en un momento de introspección fuerte. Quizás después de tantas polémicas, de tantos titulares que a veces no se corresponden con la realidad, ha dicho hasta aquí. Ha decidido ser valiente y mostrar esa otra cara que nadie ve, la del hombre que también sufre y se equivoca. Muchos dicen que sus relaciones son un circo mediático, que todo es parte de su imagen pública. Pero lo que él cuenta suena muy real, muy de verdad. Habla de cómo le ha afectado la fama en sus relaciones, cómo la presión y los celos han jugado en su contra. Y es que, pensadlo bien, ¿quién no ha tenido alguna experiencia que te marca? Pero cuando eres Can Yaman, todo se amplifica a la enésima potencia. Lo más impactante es cómo parece que ha sido su propia familia, o mejor dicho, la influencia que su familia ha tenido en su forma de ver el amor, lo que le ha creado esos traumas. Ojo. No digo que sea culpa de nadie, pero sí que a veces las heridas vienen de casa y luego las repites sin darte cuenta. Él se ha dado cuenta y lo está diciendo. Esto le da un giro completo a la imagen que tenemos de él. De repente deja de ser solo el chico guapo que sale en la tele y se convierte en una persona con sus miedos, sus complejos y su historia. Y eso, la verdad, es mucho más interesante. Es la cruda realidad detrás de las portadas de revistas y los flashes de los paparazzi. Hemos visto parejas que se rompen y vuelven, que parece que están juntas y al día siguiente no. Con Can parece que todo ha sido más profundo, más doloroso de lo que pensábamos. Él ha reconocido que le ha costado mucho confiar, que ha tenido miedo a ser vulnerable. Y eso, para un actor que vive de expresar emociones, es una ironía bastante fuerte, ¿no creéis? Esta revelación nos obliga a replantearnos todo lo que hemos visto. ¿Cuántas veces hemos juzgado sus relaciones sin saber lo que realmente pasaba por su cabeza? Él está haciendo un ejercicio de honestidad brutal. Está reconociendo que no es perfecto, que ha metido la pata y que ha sufrido. Y eso es algo que admiro mucho. Es como si ahora entendiéramos por qué a lo mejor sus últimas relaciones no han funcionado. No es que no haya querido, es que quizás las heridas del pasado le impedían avanzar de forma sana. Es un tema complejo pero muy humano. Creo que esto es solo el principio. Veremos si esta sinceridad le ayuda a sanar o si, por el contrario, sigue atrayendo ese tipo de dramas. El tiempo dirá, pero por ahora, Can Yaman nos ha dado mucho en qué pensar. Ahora, la gran pregunta que nos queda a todos es, ¿creéis que Can Yaman realmente ha superado estos traumas o que todavía le afectan a la hora de tener nuevas relaciones?